Bienvenidos al podcast de Verdadera Intimidad con Eliana Jiménez. Marcela, una mujer casada que ha vivido fuertemente el rechazo a nivel sexual por parte de su esposo, quien es un adicto a la pornografía y que al momento de casarse con ella nunca llegó a imaginar cómo su adicción iba a destruir a la persona que tanto amaba. Hoy en este episodio 3 nos centraremos en contar la historia de David, el esposo de Marcela. David, a la edad de 9 años, comenzó a tener acceso al celular de su papá, quien recibía videos pornográficos de múltiples amigos. Intrigado con los videos a los cuales tenía acceso y con el miedo a ser visto por parte de su padre, generaban en él mayor intensidad y emoción el sentir que podía ser descubierto y que sabía que estaba haciendo algo arriesgado, que con el solo hecho de tener por un tiempo el celular de su papá, quien no tenía conocimiento que su hijo ya conocía su clave de acceso. Muchas veces David esperaba a que fuera tarde en la noche o incluso de madrugada para acceder al celular de su padre y poder ver el material XXX que enviaba a algunos amigos de su progenitor. David comenzó a consumir pornografía en cortos tiempos de 5 a 10 minutos al día. Luego su tiempo de consumo se intensificó a un promedio de 1 hora diaria y ya entrando a su adultez, el consumo llegó a ser de 3 horas al día. Efectivamente, David sabía que estaba atrapado en este círculo de consumo. Algunas cosas con las que luchaba a la hora de tener intimidad con su esposa eran las escenas mentales a las que tenía que recurrir, de las imágenes pornográficas a las cuales estaba acostumbrado. Él sabía que su cuerpo estaba en ese momento con su esposa, pero tenía que disimular muy bien que su mente no se encontraba en ese lugar. Otra batalla que tenía en su mente tenía que ver con la violencia que deseaba imprimir en su momento de encuentro sexual con su esposa, acostumbrado al porno. No podía asociar la ternura, caricias, apertura o antesala de excitación previa que su esposa le expresaba necesitar, pero que a él no le excitaban, ya que había asociado la excitación con las caras de dolor que conocía de las innumerables mujeres en los videos de consumo. Reconocía que la violencia a la mujer que amaba no era el vehículo indicado para sus tiempos de intimidad, pero le era imposible disociar la relación que ya había hecho de las caras de dolor y el placer sexual. En resumidas palabras, tener intimidad con su esposa era toda una odisea a nivel mental para David. Por lo tanto, trataba de evadir los encuentros sexuales en múltiples ocasiones, porque no sabía cómo conectarse a nivel sexual con su esposa. Amigos, no hay mayor falacia de las fantasías que la industria de la pornografía. Chris Hegnes explica que las películas pornográficas no se tratan de sexo, no hay actuación porque a ninguna de las mujeres se les permite tener lo que es una personalidad. La única emoción que se les permite mostrar es un deseo insaciable de satisfacer a los hombres, especialmente si ese deseo implica la degradación física y emocional de la mujer. Cuando alguien se vuelve más adicto a la pornografía y al sexo en solitario, en lugar del sexo relacional, puede que le resulte cada vez más difícil experimentar placer sexual con su pareja. Este estado mental y físico se denomina anedonia sexual. El doctor Archibald Hark explica por qué los hombres en particular desarrollan con tanta frecuencia anedonia debido a las maneras concretas en que persiguen la satisfacción sexual. Él dice que las distorsiones sexuales surgen debido a que inconscientemente aprendemos a conectar nuestro sistema de elevación de adrenalina, que es un sistema de emergencia, con nuestra hormona sexual normal de la excitación. Es decir, llegamos buscando extras emocionales para la estimulación sexual. Cuando, por ejemplo,
uno participa en la conducta sexual arriesgada o fuera de lo común, la liberación de adrenalina añade excitación. Las primeras experiencias sexuales de la mayoría de los hombres se producen cuando se masturban mientras ven imágenes pornográficas. Muchos hombres dicen que descubrieron este tipo de contenido sin intención, ya que existe un elemento de temor unido a que a uno lo agarren o al hacer algo arriesgado, recorre por el cuerpo una inmensa corriente de adrenalina que añade excitación a los sentimientos sexuales. El problema es que da un tremendo impulso a los sentimientos sexuales. La adrenalina añade un elemento de emoción que normalmente no está presente en la excitación sexual, o al menos no debería estarlo. Después de un tiempo, los hombres se acostumbran a esa emoción sexual extra que proviene de hacer algo sexual que es arriesgado y pronto se convierte en un hábito, incluso en una adicción. Esta unión de adrenalina con excitación sexual es la causa más importante de distorsión sexual en nuestros tiempos. La conexión adrenalina sexual también conduce a perversiones sexuales, como añadir dolor al sexo, sadismo y masoquismo sexual, y más gravemente la violación, un delito que produce adrenalina de alto voltaje. Se ha ignorado o colocado poca atención al modo en que la sexualidad masculina ha sido brutalmente distorsionada por esta unión de sexo a la adrenalina. Desgraciadamente, las mujeres han pagado el precio de esta distorsión. Es muy doloroso ser mentalmente y físicamente incapaz de sentir placer de los actos sexuales más simples. Debería ser suficiente sentir un amor apasionado, fluyendo libremente en los dos cuerpos desnudos de un esposo y su esposa. Cuando tenemos que introducir peligro o pornografía o dolor para ser excitados, nos estamos robando a nosotros mismos y a nuestra pareja las experiencias sexuales más enriquecedoras y profundas. El Dr. Hart afirma que el placer sexual se trata en última instancia de la calidad de su relación con su pareja. Puede ser que al escuchar este episodio te sientas frustrado, enojado o incluso hasta engañado. Quizás la pornografía haya creado demasiada intensidad malsana en tu lecho matrimonial y te haya robado la intimidad genuina que deseas. Si es así, te aseguro que hay esperanza. Incluso después de la salvación de un creyente, Satanás sigue incitando a un desorden intelectual o mental. Por eso Pablo alerta a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Satanás envía sus dardos ardientes a la mente de los creyentes, convirtiendo sus pensamientos en el campo de batalla para la conquista espiritual. Muchos son los ejemplos de aquellos que han claudicado ante estos ataques, como por ejemplo Eva y Pedro. Pero también otros han salido victoriosos de esta lucha, como José, Daniel y obviamente nuestro Redentor, Jesucristo. Cuando un cristiano cae, lo más probable es que haya olvidado llevar la espada de la verdad. Como nadie es inmune ante este tipo de ataques, el cristiano debe poner mucha atención a las palabras dichas por Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 de Pedro 1:13 y 3:15. Y recuerda que solo en Cristo encontrarás la verdadera intimidad. Análisis basado en el libro La falacia de Gray de Shannon Edridge.